dentro del contexto misionero, misionológico, querigmático, para que así puedan darse los cambios sustanciales necesarios en la vida de los creyentes. Quiero saludar también a su esposa, licenciada Alma de Reyes, como representante específica de la Superintendencia General. Dios bendiga también a cada uno de sus hijos, ministros de Dios, que también es motivo de gozo, de alegría poder referirnos a ellos en esta oportunidad. Al licenciado Cristian Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de la Misión aquí en la Unión Americana, también al licenciado Emán Reyes como vicepresidente, y especialmente también saludamos, dicen amén hermanos, ¿cuántos saludamos a nuestro ministro licenciado Jonathan Reyes, secretario del Comité Ejecutivo de la Misión aquí en la Unión Americana y también ministro local, ministro responsable de esta iglesia? Dios bendiga la vida también del licenciado Pablo Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de la Misión en Guatemala. Una bendición, un privilegio poder saludar también a la esposa, a los hijos de cada uno de ellos, especialmente a la ministra licenciada Linda Laude Reyes, que también ha cantado los coros oficiales de la bienvenida, y pues Dios a través de ella pues nos ha dado la bienvenida a su casa, casa de oración, Puerta del Cielo, a la Mikdash Knesset, donde estamos aquí presentes, reunidos para glorificar su santo nombre. Decimos amén hermanos. Y quiero saludar también a nuestro hermano Mateo Reyes, primogénito de la familia ministerial de esta iglesia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes hermanos. Es un privilegio, es un gozo glorioso del Espíritu Santo poder verles y tener la oportunidad también de seguir adquiriendo ese conocimiento, ese epignoseos necesarios, ya que entendemos que la vida de nosotros, los seres humanos, es una vida procesal y nos tenemos que sujetar para ir aprendiendo más de Dios, quién es, qué poder tiene, qué quiere de nosotros, porque Dios tiene un propósito oficial, general y específico en nuestra vida. Así que nosotros nos tenemos que sujetar a los procesos necesarios, procesos de adaptación con paciencia, para que realmente podamos ver la gloria de Dios y alcanzar esas promesas gloriosas, porque no podemos desistir, no podemos retroceder, porque si no, no agradaremos el alma de nuestro Creador, pues así dice la Escritura. Así que demos gracias al Señor y demos más aplausos al que vive, reina y permanece por los siglos de los siglos. Vamos a ir a Romanos en su capítulo 12, en su verso 13, Romanos 12, 13. Vamos a leer la palabra del Señor, aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos también que están viendo esta transmisión. Pues la gloria es para Dios. Esperamos que reciban de Dios, ya que este es el propósito al transmitir esto en vivo, y pues que en otra oportunidad también nuestros hermanos puedan observar lo que aquí está pasando el día de hoy y puedan escuchar la palabra de Dios, y pues que también en ellos se pueda ejecutar ese propósito glorioso de aprender más de la Sagrada Escritura, para que el creyente pueda alcanzar los cambios necesarios, urgentes en su vida, de acuerdo o en base al epignoseos, al conocimiento glorioso, teológico, bíblico, cristocéntrico. Así que leemos entonces en Romanos capítulo 12, en su verso 13. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Leamos todos juntos fuertemente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno. Amén, hermanos. Pueden sentarse, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Oiga lo que la palabra de Dios está diciendo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? El tema de en esta oportunidad es: todo creyente debe saber quién es, de dónde viene, hacia dónde va, y luego también dice: no debemos actuar ni vivir con narcisismo. En este estudio se enfoca el narcisismo como un mal que viene a paradigmatizar, a estorbar la vida del creyente. Y es así como el creyente se imagina ser algo o ser alguien que la palabra de Dios dice que no lo es. El narcisismo viene a provocar en la mente de los seres humanos, de los creyentes, a pensar y a actuar de una manera contraproducente, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino ofendiendo la misma presencia de Dios, porque recordemos que los designios de la carne son enemistad contra Dios, no son enemigos, son enemistad, son la esencia de lo que Dios aborrece. Por eso todo aquel narcisista es egocéntrico, ególatra, piensa en él, quiere satisfacer sus propios deseos, quiere ser el centro de atención, quiere llamar la atención, quiere pararse sobre otros para levantarse un poco más, quiere que los demás seres humanos lo honren o le honren, lo alaben, y está totalmente equivocado. En un culto, en una celebración cúltica, neumatológica, espiritual, nosotros debemos saber perfectamente quiénes somos, qué lugar nos corresponde. Amén, hermanos. Porque muchas veces el padre quiere ser idolatrado dentro de su familia. En otras ocasiones la madre es la que quiere ser idolatrada, requiere y exige muchos cuidados, mucha atención, mucho cariño, y esto no puede ser así. Todo esto lo vamos a ver, todo este mal del narcisismo, porque esto está provocando que muchos hombres y muchas mujeres piensen que pueden robarle la gloria a Dios, y esto es castigado por la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado específicamente en contra de Dios. Hay pecados en contra de nuestro cuerpo, hay pecados en contra de otra persona, y hay pecados en contra, directamente en contra de Dios. Pues el narcisismo atenta y va en contra del primer y grande mandamiento que dice: amarás a Jehová tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén, hermanos. Levanta sus manos y puede decir: la gloria es para el Padre, para Cristo, la gloria es para el Espíritu Santo. A ver, con ganas, con gozo, diga gloria a Dios, hermano. Eso debe ser. Vean ustedes la revelación general, como las aves, el mar, las nubes, todo lo que pueda ver nuestros ojos en o antes de este primer cielo, o en el segundo cielo, que es el de las estrellas. Toda la creación tributa gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en eso que no han sido dotados de una
propia. Ellos han sido, o es parte de su naturaleza, cantar para Dios, o en el caso del mar, solo con el hecho de que esté vivo y que se mueva y que respete los límites que Dios le puso, solo con esa acción está respetando a Dios y le está dando la gloria a Dios. Mientras Dios no le autorice salirse de su cauce, de su límite, no puede haber un tsunami. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las aves de los cielos le cantan a Dios. Aún la lumbrera mayor se enseñorea de día y la menor se enseñorea de noche, dándole la gloria de Dios a través de la obediencia, porque para eso fueron creadas. En cambio, el hombre muchas veces, que ha sido dotado de libertad, de una capacidad decisoria, donde se decide, valga la redundancia, si ir a la izquierda, a la derecha, para adelante o para atrás, muchas veces el ser humano convierte esa libertad en libertinaje. Y en lugar de entender que su Borej, que su creador, es Elohim, el Dios Todopoderoso, y darle la gloria solamente a Él, que cada gesto, que cada acción, que cada movimiento que Él haga, física, neumatológica y aún, amados hermanos, diaiónica, sea únicamente para darle la honra y la gloria a su creador. Así debería de pensar un evangélico, porque debe saber, como dice el estudio, todo creyente debe saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. No debe actuar ni vivir con narcisismo, porque si es narcisista va a querer gloria, va a querer ser el centro de atención, y así es como muchos viven con miedos, con temores, con problemas psicológicos, con una desestabilidad emocional total, con frustración, porque siempre se van a dar cuenta que nada es perfecto en este mundo, porque este mundo va a ser destruido. Como dice la Biblia, y aún decía el canto, no erréis, todo don perfecto, toda dádiva de Dios desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Cuántos están alegres, hermanos? Alaban al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos vinieron a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Cierre sus ojos y diga: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a glorificar el nombre santo del Señor? Aleluya. De esto se agrada a Dios. Cuando usted obedece y dice amén, aleluya, eso es darle la gloria a Dios, como quien dice: sí, Señor, amén. Estoy entendiendo claramente lo que me estás diciendo. Pero todo aquel que demuestra una actitud reacia, que como receptor está recibiendo el mensaje, pero está dando una respuesta totalmente contraria. Dios le está hablando en espíritu y en verdad, y él responde de forma sárquica, rebelde, desobediente, contumaz, opositoria, de tal manera que no sabe darle la gloria a Dios. Todos aquellos hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos a glorificar el nombre santo del Señor, lo hicieron a través de obedecer. Amén, hermano. Aún Cristo decía al Padre cuando oraba: Señor, si es tu voluntad que yo beba esta copa, pues ni modo, pero si puedes hacer que esa copa pase de mí, también, pero yo estoy dispuesto. La gloria es para ti. Amén, hermanos. Así tiene que y así tenemos que ser nosotros. En todo lo que nace en nuestro corazón, en todo lo que se produce y pasa por nuestra mente, y muchas veces se disemina, se retoriza, se habla.
Todo eso tiene que llevar un propósito especial y específico. Darle la honra y la gloria a nuestro Creador. Antes de adentrarnos a este estudio, lamentablemente el narcisismo ha llevado a mucha gente, oiga bien, ¿están todos despiertos? Ponga atención. Lamentablemente el narcisismo que radica en muchos creyentes los ha llevado a irse a meter a lugares que no son de Dios. ¿Por qué razón o por qué motivo? Porque el narcisista no viene con propósitos de alabar a Dios, sino de ser alabado. No viene con propósitos de tributar alabanza, adoración y permitir que la voluntad de Dios se haga en su vida, sino que lo que Él está buscando es que hagan la voluntad de Él, que le glorifiquen, y es una sed, es una necesidad sárquica carnal que se llama narcisismo. Donde miran que en la obra de Dios no tienen la capacidad ni pueden alcanzar esto, porque eso es una mentira del diablo, entonces tienen que dimitir, tienen que salir, tienen que irse a lugares donde los traten bien, donde le digan si se llama Francisco, Mr. Pancho, pase adelante por favor. Señor Ramos, siéntese, por favor. Ellos necesitan ser adorados, necesitan ser alabados. Ellos no quieren honrar, ellos no quieren alabar, ellos quieren ser honrados y quieren ser alabados. Hay mucha gente narcisista que cuando no lo atienden bien como él piensa que deberían de atenderlo, se siente mal, se siente ofendido, se siente de lo peor, porque sus niveles de narcisismo son altos. Entonces, esto hace que no entienda quién es, de dónde viene y ante quién es responsable. En su cabeza radica que todo mundo debería respetar, pero él habla de respeto, pero en realidad lo que él necesita y lo que le exige su narcisismo es ser alabado y glorificado. Donde muchas veces no lo consiguen en la obra de Dios, necesitan buscar lugares donde encontrar ese ámbito sárquico, mundano, pecador, pecaminoso, donde Dios no está ahí. Donde todo mundo se alaba, se quiere, se abraza y de todo se apachurra, y ellos ahí quieren estar. Por eso muchas veces, cuando el hombre no recibe de su mujer, de sus hijos, alabanza o admiración, muchas veces, porque no ha entendido que es Dios el que tiene que gobernar su casa, muchas veces lo que hace es abandonar a su mujer y abandonar a sus hijos y buscarse otra señora ahí, aunque tenga 20 hijos, pero que lo trate bien, que le dé comida en la boca, que le diga que tiene el cuerpo de Rambo, de John Rambo. Como dijo alguien, John Tambo, aunque parezca otra cosa. Entonces, el narcisismo es peligroso. Eso no es de Dios. Eso va a llevar al fracaso a la gente. Aunque hoy el narcisismo le esté produciendo dinero, comodidad, riqueza, fama, pero un día se va a volver viejito. Un día va a enfermar. Un día todo se le va a acabar, y aunque haya hecho mucho dinero, ya no se lo va a poder gastar. Imagínense ustedes que hay gente que tiene problemas de salud crónicos, donde ya no puede comer azúcar o cosas o alimentos procesados. Le evitan todo y ahí su dinero guardado, y él comiendo puras cosas naturales, orgánicas, que no le gustan, y ya no puede gastarse su dinero
en lo que a él le gustaba, porque si no se va a morir más luego. Entonces el narcisismo está engañando a mucha gente. Ese es el castigo para la gente que no está dispuesta a darle la honra y la gloria y no entiende que para eso lo ha llamado el Señor. Damos aplausos al Señor, hermanos, alaban a Cristo. ¿Cuántos estamos alegres ante la presencia de Dios? Dicen amén. ¿De veras usted está alegre aquí en la presencia de Dios? ¿Tiene el gozo del Señor? ¿Sí o no? Glorifique a Dios, pues. ¿Cuántos vinieron a alabar y a glorificar el nombre santo del Señor? Dele una sonrisita ahí a su hermano que está ahí a su par y dígale shalom para usted, hermano, shalom para su familia, shalom para todo lo que posee. Recordamos, hermanos, que ya la conferencia distrital se va a realizar en Huron. Y ya todos están invitados y también se va a dar ese anuncio más tarde, la ministra de Dios. Pero queremos, hermanos, que todos participen. Vamos a tener la presencia del doctor Emán Reyes para la gloria de Dios. Y pues solamente alguien que no es miembro no va a buscar la manera de hacerse presente. Todo aquel creyente fiel, aquel creyente espiritual sabe que esto no se realiza de todos los días o a cada 8 días, sino que esto es algo especial. Es la fiesta de nosotros los creyentes evangélicos, así que esperamos, pues, hermanos, que ya todos se estén organizando para hacer acto de presencia en este magno evento. Damos aplausos al Señor. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Todo creyente debe saber quién es, de dónde viene, hacia dónde va. No debemos actuar ni vivir con narcisismo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Estamos oyendo, hermanos? Otra aclaración. Tenemos que saber, amados hermanos, que aunque nosotros como creyentes estemos conscientes de que lo que está en nosotros, de lo que actúa en nosotros, que lo que está en nosotros actúa en nosotros y se desarrolla en nosotros, es de Dios. Si estamos conscientes que es de Dios y que Dios usa nuestra vida de manera especial, eso no es motivo ni es causa justificable para que el narcisismo entre a su vida. ¿Está oyendo, hermano? Si usted está consciente que Dios lo usa, que Dios lo respalda, que Dios lo ama, que usted tiene la bendición de Dios y que aún lo que usted sueña sucede y que aún Dios le ha dado entendimiento, le ha dado autoridad y usted está consciente que lo que tiene es de Dios, eso no justifica que usted le permita al narcisismo entrar en su vida y empezar a pensar que es una especie de diosito, de Dios pequeño, porque no es así. Dios le está dando el fruto de su Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, para que la gloria sea mayor para Dios, no para usted. Lo que Dios está permitiendo que actúe en usted es para el crecimiento y el desarrollo de su vida espiritual, no para que usted después quiera robarse la gloria de Dios como pensó el diablo. ¿Estamos oyendo, hermano? Un ser espiritual, de 10 piedras preciosas su vestidura, un ser magnífico, hasta hubieron tamboriles y flautas. En el día de su creación hubo fiesta. Era tan especial y que él pensó mal de la bondad, del amor de Dios al hacerlo tan especial. Pensó mal, el narcisismo entró en su corazón y empezó
comenzó de una vez a envidiar a Dios, a querer derrocarlo, destruirlo y adueñarse del lugar de Dios. Hermanos, nosotros no podemos cometer ese error. Si Dios nos usa, si Dios nos ha bendecido, si Dios nos respalda, es para gloria de su nombre. No para que usted se crea más que los demás, no para que usted sienta que es más hombre, que es más mujer, que es más creyente que otro. Dele fuerte los aplausos al Señor, alabe a Cristo. Argumentos introductorios. Antes de la pandemia, hubo mucha gente en las iglesias que se llenó de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de soberbia. Muchos hombres fueron humanistas y trataron la obra del Señor como algo totalmente carnal. El humanista es aquel que alaba al hombre y no a Dios. Una cosmovisión totalmente humanista, terrenal y humana. Se olvidaron de la espiritualidad que tenía que existir en la obra de Dios. Se les olvidó todo lo tocante a la santidad. Muchos predicadores se supeditaban a hermanos o hermanas que decían tener dones espirituales. Muchos no corrían a orar y ayunar, sino iban ante la profetisa de la iglesia, ante el profeta. Y aunque la Biblia está completa, ellos pensaban que un hombre podía profetizarle 3 veces al día, que por cualquier cosa que pasaba en su vida o ellos atravesaban, ellos podían ir a consultar a Dios como un tipo de adivinación. Y en todo esto cayó la gente que en realidad no sabe quién es, de dónde viene, ante quién es responsable, y que sufre de narcisismo y quiere tener una estabilidad emocional y por eso busca maneras de satisfacer sus necesidades, sus deseos, pero muchas veces no lo hace de acuerdo a la doctrina de Cristo, ortopracticar la doctrina cristocéntrica, cristológica, con una actitud totalmente cristológica, sino que lo que hace es egocéntrico, lo que hace es narcisista. Y por eso mucha gente ha fracasado, a tal grado que hasta ha caído en consultar con brujos, con hechiceros. ¿Están oyendo, hermanos? Los narcisistas hacen esto. Entonces, muchos hombres fueron humanistas y trataron la obra de Dios de esta manera. Muchos predicadores se supeditaban a hermanos o hermanas que decían tener dones espirituales, pero que verdaderamente y en la mayoría de los casos no eran genuinos. Esto los llevó a un apartamiento de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la palabra de Dios. Hoy vemos a mucha gente que asiste a las iglesias y que recuerdan su origen. Ellos mismos dicen: antes mi iglesia no era así. Esta gente da testimonio de cómo a sus líderes se les ha olvidado que la palabra de Dios es la única rectora y la única regla de fe para determinar la vida de un hijo de Dios. Amén, hermanos. Así que el narcisista necesita ver hombres de éxito en otros ámbitos. Nosotros que no somos narcisistas y no tenemos que buscar el narcisismo, tenemos que reconocer la Biblia como única regla de fe. Amén, hermanos. No tenemos que andar copiando, ni tenemos que andar imitando a la gente narcisista de este mundo, porque nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la única que puede provocar los cambios necesarios en nuestra vida para ser agradables ante Dios. Así que sucedió que muchas iglesias se sujetaron a personas que creían tener dones espirituales, que pensaron que habían logrado la aprobación de Dios y que por eso podían manipular a los demás por medio de esos falsos dones o falsos ministerios, cayendo a psicagonía y demagogia, controlar mentes. Cuando digo falsos ministerios, me estoy refiriendo a que muchos han dicho que Dios los ha llamado, pero su actitud no es la que debe manifestar un ministro de Dios. Debo hacer énfasis en el hecho de que
todo creyente tiene la obligatividad de predicar el evangelio, todo creyente. Yo puedo recordar que hubo personas que, porque tenían cierto grado de escolaridad, trataban de contradecir a la misma Biblia por el grado académico que tenían. Querían contradecir con ciencias humanas la palabra de Dios. ¿Cómo hacían esto? Pues tratando de imponer su racionalismo o moralismo. Generalmente eso ocurrió el siglo pasado con algunos miembros de la iglesia que tenían algún título de nivel medio, que en aquellos tiempos era algo que no cualquiera poseía. Entonces estos miembros le decían a los otros hermanos que tenían menor o ninguna escolaridad, que la doctrina que se enseñaba no era así. Muchos de ellos se volvieron predicadores ambulantes, no que se sujetaran a un orden teológico bíblico específico, sino porque un poco de personas los elevaba y los alababa, y por eso se engañaron. ¿Están oyendo, hermanos? Como dice el dicho, en ciudades ciegos el tuerto es el rey. Tuerto es alguien que solo tiene un ojo. Y en unas ciudades ciegos, aunque alguien tenga solo un ojo, puede ser el rey. Amén, hermanos. Y oiga bien, aquellos que tenían cierto nivel de escolaridad, muchas veces en las iglesias los alababan y decían: es que el hermano es maestro, es que la hermana es maestra, es que el hermano es perito, contador, mejor a él, démosle todos los privilegios. Y muchas veces este fue un mal que se detectó dentro de la obra de Dios, porque esta gente que recibió la alabanza de los demás miembros fue destruida. Por eso usted no esté recibiendo alabanza y gloria de ningún hombre. ¿Estamos oyendo, hermanos? Porque este puede ser el inicio de lo que se llama narcisismo. Y eso no es bueno para su vida espiritual. Entonces la mayoría de esta clase de personas todavía siguen engañados. Están viendo que les vino el castigo por creerse lo que no eran, y todavía así siguen sin entender. ¿Y esto por qué? Pues por el narcisismo que ha invadido su mente y su vida. Se creyeron ser más de lo que realmente eran. Tenemos que ser claros al decir que todavía en estos tiempos hay gente a quienes el narcisismo, el amor propio, la egolatría, etcétera, los tiene haciendo cosas que no son de Dios. ¿Están oyendo, hermanos? El narcisismo hoy en día, actualmente, tiene a muchos creyentes haciendo cosas que no son de Dios. Así que tenga cuidado. Podemos ver que en el mundo la gente sigue sin entender que Dios ha impuesto un nuevo orden, un orden espiritual, un orden al que la gente se tiene que sujetar. ¿Cuántos dicen amén? Este es el momento en que la iglesia tiene que unirse para vivir la doctrina de Jesucristo. No tiene que haber nadie que crea que es guiado por Dios cuando sus actitudes son narcisistas, egocéntricas, que solo piensan en hacer cosas sin la aprobación del Espíritu Santo, como la iglesia neoliberal, neopentecostal, la iglesia, amén, hermanos. Oiga, estas son iglesias que no respetan la doctrina de Cristo. Son iglesias que ya están aburridos de Santa Cena. Son iglesias que están aburridos de oración y de ayuno. Son líderes que están cansados de estar en la casa de Dios. Por eso ahora se andan reuniendo en los montes, en las peñas, y no por pura necesidad, no obligatoriamente, sino porque ya no están respetando la palabra de Dios. Ellos están y han buscado nuevas formas, supuestamente, de darle la gloria a Dios,
pero lo que ellos están manifestando es un narcisismo claro, porque están haciendo a un lado la doctrina de Cristo y se están poniendo ellos, se están imponiendo ellos con sus nuevas doctrinas. ¿Estamos oyendo, hermanos? Así que todo el tiempo usted tiene que respetar lo que la Biblia dice. El jupodeigma, el ejemplo digno a seguir, Jesucristo. Y usted no se tiene que cansar, porque dice la Biblia que viviremos 70, 80 y en los robustos 80 años. Y eso no vaya usted a pensar que se va a tardar demasiado. Cuando usted sienta ya va a tener 25. Cuando usted sienta ya va a tener 30. Cuando usted se dé cuenta ya va a tener 50. Y cuando usted se dé cuenta ya va a estar tirado en una cama. Ojalá no vaya a sufrir mucho y tal vez ya no va a poder hablar ya ni siquiera ni en español adiós ni en inglés goodbye, nada. Amén, hermanos. Así que hay que buscar la gloria de Dios en nuestra vida y hay que darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Kabod en hebreo, la gloria que nosotros le damos. La doxa, la doxología en griego, kabod en hebreo, la gloria que nosotros deberíamos de darle a Dios. Shekinah, la gloria de Dios, la manifestación de naturaleza divina de Dios ante nosotros, ante su pueblo. Le Shekinah, la gloria de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Por eso es que todo ministro y miembro tiene que demostrar clara y fehacientemente que está sujeto a la palabra de Dios. Que cuando se hace una acción, no se hace para agradarse a sí mismo o para caerle bien a la gente, simplemente para quererse ganar el corazón del pueblo. Vemos en la Biblia tantos casos de líderes que quisieron ganarse el corazón de su pueblo. Hoy sucede lo mismo. Hay muchos que quieren ganarse el corazón de la gente, el corazón del ministro y membresía en general, haciendo cosas que puede hacerlas también el impío y el pecador, creyendo que agrada a Dios. Vean ustedes, los impíos se abrazan, los impíos se saludan, los impíos se regalan cosas. Los impíos dicen, mi jefe, usted es mi jefe, aquí está una su agüita. Eso también lo hacen los impíos, pero obedecer la palabra de Dios, eso sí no lo hacen los impíos. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde se ve egocentrismo? Cuando la gente maneja y demuestra esa cosmovisión totalmente narcisista, donde quiere ganarse la atención de los demás haciendo las obras que también los impíos, los pecadores, hasta los endemoniados lo hacen. Pero vivir la doctrina, amar la palabra de Dios, amar la obra de Dios, eso sí no lo hacen los impíos, y eso sí debería hacerlo usted como hijo de Dios y como creyente. Amén, hermanos. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el evangelio, para que verdaderamente la gente entienda quién es, de dónde viene y hacia dónde va y ante quién es responsable, entonces esto va a traer y va a generar fruto para nosotros como ministros. Porque nuestro propósito no es ganar a la gente para nosotros, sino el propósito de la Biblia es que las almas puedan ser ganadas para Dios, para el reino de los cielos, que puedan estar y permanecer en la salvación con que Cristo nos ha hecho salvos. Damos aplausos al Señor. ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alaban a Cristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Es por ello también que la Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. ¿Qué sentir es este? Pues un sentir de humillación, de humildad, tapeinofrosune, un sentir de servicio, un sentir de obediencia. Amén, hermano. Por eso, cero narcisismo en nosotros los ministros, en los del grupo
en los miembros, narcisismo hay que desecharlo. Amén, hermanos. ¿Cómo? Cuando se ve humildad en la vida del creyente. ¿Dónde se mide la humildad? En el servicio. Un creyente que sirve, ¿sabe por qué sirve? Porque es humilde. El que no es humilde no sirve para nada y es malo para todo. ¿Está oyendo? Amén, hermanos. Así se mide la humildad. Humildad no es que usted haga una cara de que no mata ni una mosca. Puede ser un rostro humilde, como quien dice, esta es buena persona. Se mira bien atento, bien trabajador. Pero solo lo pasan trayendo y saca la AK-47. Solo porque no está en Guatemala, si no anduviera con su machete también. Y con la lima para que no falle, ¿verdad? Entonces, la humildad, ¿dónde se ve que un creyente es humilde? En su trabajo. Se enfoca en lo que tiene que hacer, trabajar. Amén, hermanos. Servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Obedecer. Eso determina a un creyente humilde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, usted ya sabe, todos los días los cultos específicos que se celebran todos los días, aún el día viernes, ¿qué sociedad tiene que hacer el aseo en el templo menor? Sin que se le esté exigiendo, usted tiene que limpiar bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque es la casa de Dios. Ahí se determina la humildad de un creyente por el afán de agradar a Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos damos aplausos al Señor? Alaban a Cristo. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que servirle a Dios, porque de lo contrario, aunque usted haga una carita de humildad usted no tiene nada si no trabaja en la obra de Dios, si no está dispuesto a servir, si no está dispuesto a obedecer. Amén, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? Levante su mano y diga amén, gloria a Dios. Bueno, más tarde vamos a hablar con usted a ver si es cierto que está dispuesto a obedecer. Levante su mano, pues, ¿para qué la bajó tan luego? Diga amén, pues, los que están dispuestos a obedecer, digan amén. Ay, Dios. No sé si es porque no quieren obedecer a Dios o porque no se bañaron, les da pena levantar las manos, ¿va? Si usted está seguro que es creyente y está entendiendo la palabra de Dios, diga amén, gloria a Dios, yo estoy dispuesto. Porque si no, entonces hay narcisismo. El narcisismo está haciendo pedazos a mucha gente. Y eso tiene que ser desechado de su vida. Por eso, en esta oportunidad, el Espíritu Santo ha usado y seguirá usando la vida del doctor Emán Reyes para poner en evidencia estos problemas serios, crónicos, que pueden determinar que una persona muera espiritualmente y agarre rumbos totalmente equivocados. ¿Estamos oyendo, hermanos? Si una persona quiere ser de Dios, tiene que dejar su unión con los impíos y pecadores. Si quiere ser hijo de Dios, tiene que dejar su coinonía con los carnales, con los hijos de las tinieblas. Tenemos que recordar que los hijos de las tinieblas son demasiados listos y hasta pueden engañar a los creyentes y hacerlos caer. Los hijos de las tinieblas son listos, son terribles. Porque los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces, son más aventados, terribles, inteligentes en este mundo, en el trato con sus semejantes, que los hijos de luz. San Lucas 16:8.
Notemos que los incrédulos son más sagaces que los creyentes al interrelacionarse con sus semejantes. Esto quiere decir que los incrédulos y pecadores se tratan muy bien entre ellos mismos, son muy humanistas, carismáticos, manifiestan calidez, amabilidad, cortesía, etc. Mientras que algunos hermanos son insípidos, indolentes, no les importa para nada las necesidades de los hermanos en Cristo. ¡Qué terrible paradoja! Contrariedad. También hay que tener mucho cuidado porque a algunos seres humanos que están dentro del Evangelio se les olvida que el propósito principal es cumplir con el mandamiento misionológico de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es como muchos narcisos encuentran su hogar en el mundo. ¿Saben qué dicen muchos narcisos? Es que para más en el mundo se mira ese amor, ese aprecio, eso tan bonito que muchas veces en la iglesia no se ve. Es que en la iglesia puros chismosos, puros envidiosos hay, y para más la gente del mundo no es así, como dijo un predicador. Pero si gusta, venga a Cristo, aquí hay lugar para otro chismoso todavía. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Que hay muchos narcisos que tienen sed, que tienen necesidad de ser alabados, que no conocen la vida en Cristo, que es una vida de sufrimiento muchas veces, de abnegación. Entonces lo que hacen es irse a lugares totalmente sociales, a reuniones totalmente sociales, donde no se predica la palabra, ni se conoce la doctrina de Cristo, ni se ortopractica la palabra de Dios, porque eso no existe ahí. Amén, hermanos. Entonces, es así como mucho narciso ha terminado en esos lugares, porque eso es lo que busca. Esos son los síntomas de un narciso que necesita precisamente ser alabado, sentirse cómodo, sentirse amado, sentirse alguien. Tiene que alcanzar una personalidad y la alcanza una personalidad en el ámbito secular, intelectual, académico, empresarial, pero delante de Dios no vale nada. Y eso fue lo que Cristo dijo. Las zorras tienen su guarida, las aves del cielo tienen su nido, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a lo peor. ¿Por qué? Y serán los enemigos del hombre los de su propia casa. Tiene que estar dispuesto a todo. Imagínense ustedes que a Lot se le torció la mujer y él tenía que estar dispuesto a eso. A Noé se le torció Cam, un muchacho sin el temor de Dios, y él tenía que estar dispuesto a eso. A David se le reveló uno de sus hijos también. Es decir, que nosotros tenemos que exterminar todo tipo de narcisismo y estar dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas, vivir su palabra. Y como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, si no desmayamos. Amén, hermanos, alaban al Señor. Gloria a Dios. Por eso los que ya tienen un mes de no venir a la casa de Dios, hoy se tienen que reconciliar. Le van a pedir perdón al Espíritu Santo y ya no estén haciendo eso. Eso no es de Dios. Usted tiene que saber que tiene que buscar la gloria de Dios en su vida, tiene que esforzarse. Ahora, si usted padece de narcisismo, pues, y no lo quiere desechar, le gusta ser narciso, pues, ni modo. Esa es su vida. Por eso dijo Cristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Alaban al Señor. Entonces, muchos por narcisos se olvidan de la obra misionera.
Debo hacer hincapié que si la gente no cree en la misionología, prácticamente no está creyendo en el Evangelio. Porque la misionología es parte inherente e integral del Evangelio. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. San Marcos 16:15. Quiero además hacer constar que hay hermanos que han malinterpretado la palabra de Dios porque dicen: yo no hago las cosas para agradar al hombre. Esto lo dicen más como para ofender, pretextando su supuesto celo hacia la obra del Señor. Pero lo que en realidad no han entendido es que aquí se habla de hombres incrédulos, pecadores, escépticos e impíos. Porque si hacemos el análisis correcto, nos daremos cuenta que a los hijos de Dios sí tenemos que agradarlos, pero de una manera santa y evangélica, misionológica. Amén, hermanos. A los hombres de Dios sí hay que agradarlos, pero de una manera santa y evangélica y misionológica. Por sus frutos los conoceréis. Si un ministro o miembro de la iglesia actúa sin propósitos misioneros, está fuera de contexto. Porque la misionología o la expansión del evangelio es el mandamiento magno que la iglesia tiene que vivir. Así que en estos tiempos de pandemia tenemos que ser muy sabios, porque no es momento para salirnos del propósito cristocéntrico, porque esto no sería nada bueno para nosotros. Dios castiga el narcisismo en los creyentes. Es por eso que muchas veces envía advertencias para que no incurramos en tremendo pecado. Por eso es necesario saber quién es una persona narcisista, tanto según la Escritura como también lo prescrito por la psicología. Así que, amados hermanos, seamos cuidadosos y no le demos lugar al narcisismo. No seamos amadores de sí mismos, sino sometámonos a las ordenanzas de la palabra del Señor. Cuidado, porque el diablo va a tentar para que aún nosotros, tal vez por grado académico, tal vez por el potencial económico, tal vez por experiencialismo u otros elementos, querramos salirnos de la palabra de Dios y caer en aspectos meramente humanistas, querer buscar la gloria de los hombres, pero eso totalmente no se puede ni se debe hacer. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Alaban a Cristo. Ni por más dinero que usted tenga, ni porque usted sea el más adinerado, ni porque usted sea el más alto, o ni porque usted sea el más chaparro, ni porque usted sea el más guapo, ni porque usted sea la más hermosa. Nada justifica, ni porque Dios lo use de manera extraordinaria, tanto en el ámbito secular, intelectual, académico, físico, financiero, administrativo, neumatológico, espiritual. Nada justifica que usted quiera robar la gloria a Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? Si Dios le ha dado, es para que usted siga adelante glorificando el nombre del Señor, sirviéndole a Dios. Para eso le ha dado a Dios, no para que se vuelva más ladrón, ni para que siga robando más, sino para volverse más obediente, más humilde en la presencia del Señor, trabajando en la obra de Dios incansablemente. Damos aplausos al Señor, alaban a Cristo. Bendito sea el Señor. Argumentos específicos. Número 1, ¿quién es una persona narcisista? Según la psicología, un narcisista es aquel que manifiesta ciertas cualidades de la personalidad que incluye tener una imagen muy elevada de sí mismo, necesitar admiración, creer que los demás son inferiores y no tener empatía por los demás, no ponerse en el lugar de los demás para sentir la necesidad que puedan estar pasando los demás. Así vivían muchas iglesias antes de la pandemia. Como dije ya en la parte introductoria, muchos líderes cayeron en autoengaño y querían ser admirados más que Dios. ¡Qué terrible! A los narcisistas no les importa la salvación de las almas dentro del contexto evangélico. Muchos predicadores nunca hablaron
o dejaron de hablar la doctrina de Cristo, y por eso el diablo ha aprovechado esta pandemia para destruir a muchos. Ese estado de narcisismo nunca ha sido avalado por la Biblia, porque no es aprobado, en griego dókimos, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 2 Corintios 10:18. Una cosa es que usted se alabe y otra cosa es que Dios lo alabe y lo honre. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Si Dios nos ha dado conocimiento, eso tenemos que agradecérselo a Él, a su palabra, a la ciencia teológica, y dar gloria a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Un ministro que no enseña a sus miembros conforme a la doctrina de Cristo los está viendo de menos, como inferiores a él. Un verdadero líder capacita, enseña conforme a la palabra de Dios, y esa palabra es la que hace efecto en la vida de la gente que le oye. Solo así es como un miembro aprende que es parte de la iglesia de Jesucristo, que es parte del reino de Dios. Jobasilea Touteum. Los ministros son para edificar a la iglesia, no para llenarse de narcisismo. Por eso los ministros tienen que enseñar, capacitar, equipar a sus miembros con toda la doctrina necesaria para lograr, si es posible, que entre ellos surjan nuevos ministros. O como dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versos 12 y 13. Así que los ministros de Dios somos los medios que Él usa para lograr el crecimiento, el desarrollo, la expansión y aún la diversificación de la obra del Señor. Recordemos que el crecimiento en términos generales es el aumento de la cantidad, del tamaño, la intensidad o la importancia de algo. Ahora bien, bajo ciertos términos de crecimiento empresarial, porque recordemos que la iglesia es la empresa de Dios, aunque no con propósitos mercantilistas de dinero, sino soteriológicos o salvíficos, podemos decir que el crecimiento es el progreso que experimenta la compañía en ámbitos de rentabilidad, desarrollo de productos, número de clientes y posicionamiento de marca. Y si lo vemos ya desde una perspectiva eclesiológica, esto significa que la iglesia tiene que ser progresista, productiva, proactiva, incrementar su membresía y obtener un reconocimiento dentro de la comunidad en que se encuentra la iglesia. Esta iglesia tiene que lograr, y así tiene que ser, un reconocimiento dentro de la sociedad donde se desarrolla. Que los vecinos digan: ¿por qué viene tanta gente aquí? Amén, hermanos. Que la iglesia tenga una fama totalmente neumatológica espiritual como Cristo, que echaba fuera demonios. Amén, hermanos. Que las almas y que los cuerpos eran sanados. Este tipo de personalidad y este tipo de fama es la que tenemos que buscar y alcanzar. Esto es lo que Dios quiere en nuestra vida. No que usted busque su propia gloria por su propio medio, sino que somos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos, dice gloria a Dios. Punto número 2, una persona narcisista solo está preocupada por fantasías acerca del éxito. Oiga, una persona narcisista solo está preocupada por fantasías acerca del éxito, un éxito aquí en este mundo. El poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas. Amén, hermanos. Los narcisistas se sienten especiales.
monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como contrarias a lo que ellos creen. Estas son actitudes totalmente narcisistas. Primera de Timoteo 6, versos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Primera de Timoteo 6, versos 3 y 4. El verdadero líder busca que el éxito lo logre la doctrina de Cristo, que la gloria sea para Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? Un verdadero líder tiene que lograr que la doctrina de Cristo logre los cambios necesarios, permanentes, gloriosos, radicales en la vida de un creyente. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para que la gloria sea para Dios. Ahí hay mucha gente alabando a los hombres, que este hombre me profetizó y me dijo y que no sé qué. Y ya ni siquiera dicen la gloria es para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Gloria a Dios, yo ayuné mis 3 días, lo que la Biblia dice, me puse a orar porque la Biblia dice orar sin cesar. Y gloria a Dios, aleluya. Dios me respondió y estoy sano, estoy libre por la oración y el ayuno. Así debería de ser el testimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Levante sus manos y diga gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta doctrina única, esta doctrina gloriosa que nos ha dado salvación y nos permite estar en la salvación, permanecer en la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gloria a Dios. El verdadero líder busca que el éxito lo logre la doctrina de Cristo. Que la gloria sea para Dios, para el verdadero creyente. Su éxito es tener coinonía con Dios. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen gloria y el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Un creyente que tiene esa coinonía vertical no quiere ser una estrella ante los hombres pecadores. No busca poder ni fama terrenal, sino que quiere herencia con Dios en su reino. ¿Qué quiere usted? ¿Dinero, éxito, fama en el mundo o herencia con Dios? Pregúntele a su hermano que está de su parte. Si usted es narciso, va a buscar fama, riquezas, éxito en el mundo. Dígale pues. Narciso, de acuerdo a la psicología, a la enfermedad, no narciso de nombre. ¿Qué tal si usted se llama Narciso? El hermano Narciso. Pero no estamos hablando de un nombre, sino es que estamos hablando de una enfermedad mental, el narcisismo. Aquel narciso va a buscar fama, riquezas, honra en el mundo, pero con Dios no va a tener herencia. Si usted quiere herencia con Dios, el que quiera ser grande en los cielos va a tener que ser vuestro servidor. Va a tener que trabajar por la obra misionera, misionológica, para que el evangelio sea y siga siendo predicado. Eso es. Porque si usted dice el evangelio y las iglesias bien prosperadas y yo hecho pedazos, no, yo ya no voy a colaborar con esas iglesias, con esos ministros, que esto y el otro, no, yo mejor voy a ver qué hago por mi propia cuenta. Pues si eso es lo que piensa el narcisismo, el narcisista, y quiere buscar sus propios bienes como el rico, cuando Abraham le dijo en la vida, tú recibiste tus bienes y te gozaste, ahora eres castigado. Pero refiriéndose a Lázaro, recibió males, luchó, pero ahora es galardonado. Amén, hermano.
Entonces, ¿dónde quiere su heredad, su herencia? ¿Con Dios o en el mundo? Eso es bueno. Por eso, ¿cuál es el tema? Todo creyente debe saber quién es, de dónde viene, hacia dónde va. No debemos actuar ni vivir con narcisismo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Número 3 y último. El narcisismo es la complacencia excesiva de las consideraciones de las facultades propias. Y esto está terrible, hermanos. Oigan, el narcisismo es la complacencia excesiva de las consideraciones de las facultades propias. Hay gente que quiere estar en paz, que quiere estar tranquila en sus emociones, en su mente, en todo, y precisamente a eso se está refiriendo. Hay muchos que dicen, no voy a ir al culto, yo lo que necesito es relajarme, lo que necesito es estar en un lugar solitario, con arbolitos, o en la orilla del mar, como dijo alguien, sol, playa, arena, ceviche. Y oiga, el narcisismo es la complacencia excesiva de las consideraciones de las facultades propias. Según la mitología griega, Narciso era un personaje que se amaba tanto a sí mismo que murió ahogado. Cuando intentó besar el reflejo de su imagen en un estanque y cayó en él. Tanto se amaba, y según la historia dice que él nunca se había visto hasta que se vio reflejado en las aguas, y por abrazarse y besarse porque se amaba tanto, cayó en el agua y no sabía nada. Y ahí se ahogó. Así es el narciso, se ahoga en sus propias pasiones, en su propio amor. ¿Están oyendo, hermanos? Pero si amamos a Dios, siempre estaremos en victoria. Amarás a Jehová tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Los narcisistas no compaginan con la palabra de Dios. Esto ocurre porque piensan que son demasiado bellos y que merecen un amor especial, un trato especial, y por eso no compaginan con lo que la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Por causa de ti somos todo el tiempo contados como ovejas de matadero. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios. Pero hay gente que se cree tan bella, tan especial, intocable, que no le gusta todo eso, y en el evangelio vive con una actitud quisquillosa, solo espera que lo pasen a traer para irse. Solo espera que le hagan una cara fea o más fea todavía, y que para determinar irse. Esos son los narcisistas. Ellos tienen deseos y necesidades que sustentar, que satisfacer, y solo están esperando algo que no les guste en el evangelio para dimitir, para irse de la presencia misma de Dios. Entonces, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. San Mateo 10:35. En ocasiones los hijos quieren tomar hegemonía sobre los padres, o la esposa sobre el esposo. Por eso Cristo erradicó el narcisismo diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo 10:37. Así es como Cristo neutraliza todas esas posiciones torcidas que pueden tener el padre, la madre, los hijos, etcétera, aclarando que debemos dejarlo todo por causa de Él, para ser dignos de Él. Ha habido predicadores que han puesto a la familia antes que a Dios, de ahí han venido los divorcios, las disgregaciones, la desintegración familiar, etcétera. Cristo dijo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hermanos,
dejemos todo tipo y todo rasgo de narcisismo. Hay mujeres que son narcisistas y le dicen al pobre caballero, al marido: si me amás, quedémonos en la casa, no vayamos al culto. Si no me amás, pues andate, busca tu camino. ¿Están oyendo, hermanos? Son narcisos. Buscan su comodidad, buscan ser alabados, buscan ser respetados, pero no quieren respetar a Dios. Así que, conclusión, es necesario pues saber que los narcisistas son aquellos que le fallan a Dios a la hora que quieren. Un creyente narcisista pecará insistentemente y vivirá reconciliándose a cada rato. Los narcisistas son inestables en todos los ámbitos, ya sea espiritual, emocional, social, familiar. Son inestables, todo el tiempo andan descontrolados porque todo el tiempo quieren ser alabados, mencionados, respetados, y eso provoca una desestabilidad emocional, mental, y no están bien. ¿Están oyendo, hermanos? Esto sucede porque los narcisistas son amadores de sí mismos en extremo. Es por ello que también piensan que deben autocomplacerse en todo, hacer lo que a su carne le gusta y le satisface. El narcisista termina por hacer de menos a Dios y con ello comete un error garrafal que, de no ser corregido, lo llevará a su propia condenación. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas enteras. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 1:10, verso 11 y 13. Los narcisistas son idólatras de sí mismos, ególatras, y eso los excluye del reino de Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Usted dirá, ¿dónde dice narcisismo ahí? Los idólatras, o se idolatran a ellos mismos, son narcisistas. Para ellos no es el reino de los cielos. Para aquel que no ha entendido que la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, entonces, si no lo ha entendido, el reino de Dios no es para aquel que no ha entendido esto. Pero para nosotros que hemos entendido que la gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el reino de los cielos es para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Recuerde ser un creyente obediente. Gloria a Dios. Ahí va a demostrar mucho que no es narciso. Amén, hermanos. Vamos a recibir la ofrenda de amor. Que Dios los bendiga. Alabado sea el Padre, alabado sea Jesucristo y alabado sea el Espíritu Santo.